Asumiré que todos conocen la Deep Web. Bueno, lo que has oído es verdad, no es un gran lugar. Mientras que algunas personas están ahí para conseguir marihuana, o armas de fuego, o incluso por pura curiosidad, otras, obviamente no están tramando nada bueno. Pero no estoy aquí para hablar de esos psicópatas. Estoy aquí para hablar sobre lo que hay más allá de ese punto. La parte más críptica e inexplicable de Internet. La parte que se supone que nadie debería ver. Hubo una infografía que surgió hace un tiempo. No estoy seguro de cuándo. Los 8 niveles de Internet. Quizás lo hayas visto. Por muy interesante que fuera, es una completa tontería. Lo siento, pero derivación polimérica de Falsigol no significa nada. Y el sistema Primarca, supongo que alguien es fanático de Warhammer. No, aquí no interviene la mecánica cuántica. Sin embargo, eso no significa que fuera un lugar fácil de encontrar. Ahora bien, no voy a empezar a contarles cómo llegar hasta aquí. Es poco probable que puedas hacerlo, incluso si yo lo hiciera. No estoy alardeando, simplemente no tenía una vida fuera de esto. Me avisaron, por supuesto. Todos me dijeron que no me iba a gustar lo que vería. Que ni siquiera lo entendería. Ahora les estoy transmitiendo esa advertencia. No intentes buscar esto. No hay un nombre oficial para este lugar, o al menos, yo no he visto ninguno. Sin embargo, hubo rumores. Estos iban desde una sala de chat de los Illuminati hasta una celda de detención virtual para una IA experimental que se volvió rebelde. En realidad, es mucho peor. Después de un largo y doloroso proceso de romper firewalls cifrados, resolver extraños acertijos filosóficos y seguir enlaces ocultos, finalmente me dirigieron a una página en blanco con una línea de texto y un cuadro de texto debajo. Quid queris, lo que traducido al latín significa, ¿qué buscas? Recuerdo sentirme sorprendido. Pero en retrospectiva, no sabía lo que esperaba. Lo admito, estaba un poco perplejo aquí. En parte porque no sabía la respuesta a esa pregunta. No tenía ningún objetivo, solo quería ver si podía hacerlo. Al principio, probé algunas respuestas genéricas. Escribí, la verdad, iluminación. Ya sabes, mierda de la matriz. No pasó nada. Probé varias respuestas, pero ninguna funcionó. Me estaba frustrando en este punto. Quizás, esta fuera una página de broma. Quizás, realmente no había descubierto nada. Intenté algo fuera de la pared. No estoy seguro de cómo me llegó esto, o por qué pensé que funcionaría, pero escribí lo que también me busca. Ahora que lo pienso, esta cosa podría haber sido una IA. Para mi sorpresa, la página quedó en blanco, completamente en blanco, y esperé. Después de unos 5 minutos, me dirigieron a lo que parecía un foro. No, ni siquiera eso. Era más básico. Solo una lista de enlaces, sobre un fondo de color amarillo parduzco. Los enlaces en sí, eran indescifrables. Simplemente secuencias aparentemente aleatorias de caracteres, símbolos y letras. Muchos de ellos, nunca los había visto antes. Casi parecía una lengua extraña. Obviamente, solo un código que no entendí. En este punto, las expectativas estaban fuera de lo común. Cada eslabón fue un disparo en la oscuridad. Hice clic en el primero. Cargó una transmisión en vivo de lo que parecían ser las catacumbas de París. Lo miré por un tiempo, pero al final transcurrió sin incidentes. Pasé al siguiente enlace. Era un video tembloroso en un entorno oscuro. Pero pude distinguir a hombres con equipo táctico. Estaban en una casa, abriendo puertas y barriendo cada habitación. Finalmente, derribaron a una para revelar una criatura. Alto y humanoide, con piel escamosa. Estaba mordiendo un brazo desmembrado. Intentaron dispararle, pero se escapó por la ventana. El video se detuvo allí. Bueno, me quedé anonadado. ¿Qué diablos fue esto? Parecía demasiado real para ser material de película inédito. Estaba oficialmente intrigado. Tal vez,
después de todo, esto valió la pena, después de tantos meses de dolores de cabeza y ojos inyectados en sangre. No podía parar ahora. Comencé a trabajar en la lista de enlaces. Con cada clic, todo se volvía más y más extraño. Más inquietante. Me topé con un documento, llamado El Proyecto Paragón, que detalla pruebas de experimentación con humanos que conducirían a niveles sobrehumanos de resistencia y durabilidad. Fue un éxito aparente. También parecía oficial. Hubo ensayos sobre anomalías del espacio-tiempo, fallos técnicos en la realidad e imágenes aparentes de dimensiones alternativas. Hubo explicaciones detalladas sobre el Área 51, el Triángulo de las Bermudas, asesinatos, desapariciones y la verdadera naturaleza del Santo Grial. Uno de los más perturbadores fue un documento que hacía referencia a una bomba que acabaría con el mundo. Una bomba nuclear que es 720.000 veces más potente que la lanzada sobre Hiroshima. No quiero saber por qué necesitaríamos eso. Encontré planes de contingencia para diferentes tipos de apocalipsis, invierno nuclear, armas biológicas, brote viral. Algunos más peculiares fueron llamados la anomalía de la fosa de las Marianas, el sin rodeos, etiquetado como hombre extraño en el piso 15, y uno simplemente se refirió como apagón. Se recuperaron registros de expediciones de caza de caminantes de piel, transcripciones del 911 de residentes de una ciudad de Texas que desapareció en 1977, e incluso los diarios que pertenecieron a las personas involucradas en el incidente del Paso Dyatlov. No se volvieron locos por la nieve. Pasé horas allí, mirando páginas y páginas de cosas que sentía que no debía ver. Me encontré con el avance de una película muda, realizada en 1910. Una que aparentemente hizo que la gente se sacara los ojos, después de verla, y que casi descarriló toda la industria. Hubo una transmisión en vivo de un hombre encapuchado, sentado frente a una cámara, con la cabeza agachada. Finalmente levantó la cabeza. Aunque no tenía boca, un hola, profundo y gutural, salió por mis parlantes. De alguna manera, supe que venía de él. No me quedé por eso. Había oscuros conjuntos de guías paso a paso, que involucraban cosas como cortarse las propias extremidades y coserlas de un cadáver, realizar encantamientos religiosos en medio del bosque siberiano, e ir a coordenadas que aparentemente albergaban ángeles caídos cautivos. No estaba claro qué se suponía que se lograría con cualquiera de estos. También hubo un clip de 20 segundos de duración, titulado La inutilidad de los vivos. No lo vi. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había manera de que ni siquiera la forma más alta del gobierno organizado tuviera control total sobre esto. Una de las cosas más aterradoras de toda esta experiencia fue que no encontré el final de la lista. No importa lo lejos que me desplacé hacia abajo. Creo que tuve una crisis nerviosa, y finalmente me desmayé, porque me desperté en el suelo en medio de la noche. Miré la pantalla de mi computadora, y vi imágenes en bucle de un helicóptero, de una enorme criatura parecida a un cangrejo, destrozando una isla costera. Lo desconecté. Me quedé allí sentado durante mucho tiempo. No podía comprender lo que estaba viendo, y no creo que realmente quisiera hacerlo. Ahora, no estoy realmente seguro de por qué seguí adelante. Mi cerebro me gritaba que sacara mi computadora al césped y la rompiera en pedazos. Pero no lo hice. Noté algo que no había visto antes. Un pequeño mensaje en la esquina inferior izquierda de la pantalla. No sé si siempre estuvo ahí o no. Era difícil leer, así que tuve que entrecerrar los ojos. Traducido al latino, decía, ¿estás satisfecho? Debajo había dos opciones, sí y no. Ahora sabía la respuesta a esta pregunta. Demonios, no estaba satisfecho. Estaba horrorizado, marcado de por vida. Pero debería haber hecho clic en sí. Si hubiera hecho clic en sí, me habría sacado de ese lugar olvidado de Dios, de vuelta a la comodidad y la cordura. Incluso ahora mismo, no puedo decirles por qué hice clic en no. Pero una vez que lo hice, la página pareció actualizarse. Seguía siendo la misma configuración básica, excepto que solo había 4 enlaces. Esta vez,
no había números ni caracteres reconocibles. Demonios, no parecía nada que pudiera haber venido de este mundo. Solo una colección de símbolos extremadamente toscos, que no emitían ningún sentido de patrón o dirección. Hice clic en el primer enlace. Después de unos 20 segundos, cerré la computadora de golpe. No puedo describirte lo que vi. Lo único que sé es que se suponía que no debía verlo. Nadie debería ver algo como esto. No es solo que no tenía ningún sentido, sino que no puedo decirles por qué no lo tuvo. No podía empezar a captar las imágenes que estaba viendo. No fue gráfico ni nada así, no así. Simplemente no pude reconocer nada. Podía distinguir cosas moviéndose, pero no de una manera de que alguna criatura en la tierra se haya movido antes. Colores que nunca había visto antes. Solo pensar en ello, me produce un terrible dolor de cabeza. Este es mi mejor intento de visualizarlo. Tenemos 3 dimensiones aquí en la Tierra. Podemos movernos hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha, 72,4 grados al suroeste, etc. Estas cosas no se limitaban a eso. No puedo explicarlo más. Lo único que sé es que no quería mirar ni un segundo más. No creo que hubiera podido. Salí de mi habitación. Por primera vez en mucho tiempo, estaba planeando salir de mi casa. Necesitaba aire fresco, para dar un paseo o algo así. Demonios, estaba pensando en correr una maratón en medio de la noche, solo para dejar de pensar en esa mierda por unas horas. Me estaba poniendo la chaqueta, cuando oí que llamaban a la puerta. Me detuve en seco. Obviamente, no me estaba sugestionando. Aproximadamente 1 minuto y 5 series más de golpes llegaron antes de que alguien hablara. Abre, sabemos lo que hiciste, pero no estamos aquí para hacerte daño. Solo queremos hablar. El tono no era amenazador. Finalmente, lo hice. Abrí la puerta, y 2 hombres altos y delgados con traje me sonrieron. ¿Podemos entrar? Todavía no sé cómo me encontraron. Estaba seguro de que estaba fuera de la red. Nos sentamos en el sofá. Supongo que en este momento, solo estaba esperando respuestas. Uno de ellos me miró y me dijo: ¿Qué buscabas? No sé, pero no voy a volver a entrar, respondí. Él sonrió de nuevo, como si esto fuera lo que quería escuchar. El otro hombre intervino. ¿Para quién trabajas? Su tono fue un poco más agresivo. Solo negué con la cabeza. Mira, no sabía en lo que me estaba metiendo, no estaba buscando nada, dije. Simplemente me miraron fijamente por un rato. No se lo voy a decir a nadie, confíen en mí. Finalmente respondieron. Eso no nos preocupa, dudo que alguien te crea. Solo queríamos saber cuáles eran tus prioridades. En retrospectiva, esa fue una pregunta muy extraña. Solo haznos un favor, y nos vamos. Danos el dispositivo que utilizaste para acceder. No hice ninguna pregunta. Corrí escaleras arriba, y básicamente les tiré mi computadora portátil. Ambos me sonrieron por última vez, antes de dirigirse a la puerta. Justo cuando estaban a punto de irse, uno de ellos se dio la vuelta. No creo que sea necesario que te lo diga, pero no vuelvas a intentarlo, y tampoco le muestres a nadie cómo llegar allí. Lo sabremos. No pregunté quiénes eran. No estoy seguro de haber querido saberlo. Ya ha pasado una semana. Ya no me conecto tanto a internet. Después de esto, intentaré olvidarlo, para intentarlo y no pensar más en ello. Empecé a tener pesadillas horribles. He estado viendo a un terapeuta para eso, pero no creo que esté ayudando. De todos modos, no voy a dejar que esto me consuma el resto de mi vida. La cuestión es que me temo que esto podría no ser posible. Hay algunas cosas que se supone que no debemos saber, probablemente por nuestra propia seguridad y cordura. No intentes buscarlo. Es mejor así. Sin embargo, puede que sea demasiado tarde para mí. Dicen que la curiosidad mató al gato. Es gracioso.
Eso casi parece un ataque personal en este momento. No me he olvidado de esa noche. Quiero decir, no es algo en lo que puedas dejar de pensar. ¿Qué diablos fue lo último que vi? Lo extraño es que ni siquiera aparece en mis pesadillas. Siempre son las otras cosas. Lo juro, puedo ver a ese tipo sin boca cada vez que cierro los ojos. Pero, tal vez no sea tan raro. Mi cerebro no pudo comprenderlo la primera vez, entonces, ¿cómo podría mi subconsciente producir una recreación? Mierda. No quiero pensar más en eso. Pero no puedo. Verás, mis problemas ya no están solo en mi cabeza. Pensé que había terminado con esta mierda después de que los hombres de negro me visitaran. Pensé que había terminado. En retrospectiva, eso fue solo una ilusión. No, fue una ilusión. Después de lo que vi, supongo que no funciona así. Supongo que el mundo no es tan simple. Esto es lo que ha estado sucediendo. Miércoles. Han pasado 3 días, desde que volví a trabajar, y creo que me están siguiendo. El caso es que la primera vez no me di cuenta. Quienquiera que sea, ha estado usando vehículos diferentes. Siempre la misma rutina. Después del trabajo, me subo a mi coche y empiezo a conducir a casa. Otro vehículo siempre me sigue hasta que doblo en mi camino de entrada, y simplemente pasan. Ahora bien, si pasa una vez, da igual. Pero 3 veces. En circunstancias normales podría llamarlo una coincidencia. Por razones obvias, no puedo hacer eso ahora. No estoy realmente seguro de qué diablos quieren. Quizás estén intentando vigilarme. Dios, eso es todo lo que espero que estén intentando hacer. Si ese es el caso, simplemente me mantendré discreto y aguantaré. Jueves. Esta vez traté de verlos por el retrovisor. Las ventanas estaban tintadas. Excelente. De nuevo, entré en el camino de entrada y ellos siguieron adelante. Ahora, sé que dije que iba a aguantar, pero este tipo de mierda realmente te pasa factura. Ya no quiero lidiar con lo que sea esto. Juro que cada vez me siguen más cerca. Viernes. Hice algo diferente hoy. Tomé el transporte público en lugar de conducir. Nunca en mi vida había necesitado tanto una copa, así que fui a un bar después del trabajo. Supongo que esto fue más bien un experimento, para ver qué tan de cerca me han estado siguiendo. Si les molesta la espera, que se vayan a la mierda. Todavía estoy viviendo mi vida. Aunque no pude apartar los ojos de las ventanas, todo el tiempo que estuve allí. Después de emborracharme lo suficiente, paré un taxi, y sorpresa, allí estaban, justo detrás de nosotros. Pero esto es lo que no esperaba, era el mismo coche de ayer. Parece que renunciaron al acto de incógnito. No estoy seguro de cómo sentirme al respecto. Maldita sea. Algo más ha cambiado. Esta vez, no solo siguieron conduciendo. Después de que el taxi me dejó, me di vuelta para ver ese maldito auto estacionado, a media cuadra de mi casa. Simplemente entré. ¿Qué diablos se suponía que debía hacer? Ni siquiera se me ocurrió llamar a la policía. Pero para ser honesto, no creo que eso hubiera ayudado. Ya han pasado 3 horas, y todavía están allí. No los he estado observando todo el tiempo, así que no sé si realmente están en el auto o no. No es divertido pensar en ello. No hay manera de que pueda dormir esta noche. Son alrededor de las 2 a.m. ahora. Acabo de recibir un mensaje de texto. Número privado. Esto es lo que decía. Sal de tu casa, no uses la puerta principal, todavía están allí. Ven al restaurante que está abierto toda la noche, a unas 5 cuadras de distancia. No pienses en conducir, ellos lo sabrán. Date prisa, llegarán pronto. No te dejes seguir. Deja las luces encendidas. Me quedé helado después de leer esto. ¿Están entrando? ¿Para qué? ¿Quién diablos me envía mensajes de texto? Ahora, no sé qué habrías hecho en esta situación, pero tomé la advertencia. Estaba muy paranoico en este punto. Zumbado y cansado, me puse una chaqueta y salí por la puerta trasera. También llevé una mochila,
con mi otra computadora portátil dentro. No estoy seguro de por qué, pero sentí que la necesitaba. Esperé un segundo antes de saltar mi propia valla. Cuando estuve seguro de que nadie se había dado cuenta, comencé a dirigirme hacia el restaurante. Después de unos 40 minutos, finalmente llegué allí. Habría sido más corto, pero prácticamente me escondía entre los arbustos cada vez que pasaba un coche. Escaneé a los clientes, una mesa de universitarios borrachos, algunos camioneros y un tipo con una sudadera con capucha, escribiendo en una computadora en la parte de atrás. No parecía amenazador. En realidad, era bastante flaco. Hice una suposición fundamentada. Caminé hasta su mesa y me senté. Él me miró. Hola, ¿qué deseas? Me enviaste un mensaje de texto. Hubo una breve pausa. Me preocupé por un segundo. ¿Acaso no era él? Pero rompió el silencio. Bien, ¿ellos te siguen? No, no lo creo. Él asintió. Está bien. Y luego se rió. Como si esto fuera divertido. Hombre, la cagaste, ¿no? Es difícil no estar de acuerdo con eso. ¿Qué estabas haciendo de todos modos? ¿Qué estabas tratando de encontrar? Nada, lo juro. Supongo que lo hice por gusto. Se limitó a mirarme con divertida incredulidad. Oh, bueno, eso es jodidamente tonto. Hubiera sido genial si fueras un espía o algo así. Él se rió de nuevo. Mira, ¿quién eres? ¿Cómo supiste que estaban detrás de mí? ¿Quiénes son ellos? Lo acribillé a preguntas. Muy bien, siéntate ahí. No voy a decir quiénes son, tampoco lo sé. Pero te diré que no tienen buenas intenciones. Fantástico, pensé. Bueno, ¿cómo sabes acerca de ellos? Él hizo una pausa. Vinieron detrás de mí. En un segundo estoy leyendo sobre demonios en la luna y al siguiente me derriban la puerta a patadas. Esto fue hace meses, me fui de la ciudad. Estaba confundido. Espera, ¿qué quieres decir? Intentaron matarme, amigo. No podía creer esto. ¿Y estabas viendo los enlaces? ¿Eso fue todo? ¿Le enseñas a otras personas cómo llegar allí o algo así? Él levantó una ceja. No, ¿por qué lo preguntas? Me quedé anonadado. No me hicieron eso, dije. Simplemente vinieron, se llevaron mi computadora portátil y me dieron una advertencia. Ahora fue su turno de parecer sorprendido. De verdad. Pareció pensar en algo por un momento. Luego procedió a preguntarme. ¿Cómo eran? Solo hombres de traje, respondí. ¿Qué te preguntaron? Fue su pregunta de seguimiento. De nuevo, simplemente se lo dije. Pero luego recordé lo último que me dijeron. También me preguntaron cuáles eran mis prioridades. Pregunta rara. Su rostro quedó en blanco por un segundo. Sí, sí, extraño, ¿no? Lo que siguió fue un silencio incómodo. Finalmente le pregunté lo que había estado en mi mente desde esa noche, esa página con solo 4 enlaces, ¿qué diablo se supone que es? Levantó una ceja y me dijo. No sé de qué estás hablando. Aquí es donde las cosas se pusieron extrañas. Después de darle una explicación aproximada de lo que había visto, su expresión cambió por completo. Pude distinguir un repentino destello en su comportamiento. ¿Qué escribiste en el mensaje? Él me preguntó. Lo que también me busca a mí, respondí. Estaba completamente confundido en este punto. ¿No es eso lo que hiciste tú también? Él solo sacudió la cabeza. No. Luego cerró su computadora portátil y se levantó. Bueno, ¿a dónde diablos vas? Yo pregunté. Hemos estado aquí demasiado tiempo. Mira, sé que tienes preguntas, pero no puedo responderlas por ti. Ve a un motel esta noche o algo así. Y así de simple se fue. ¿Qué iba a hacer? ¿Detenerlo? Todavía no tengo idea de quién diablos es este tipo. Lo único que saqué de él
fue su nombre, Jackson. E incluso eso probablemente sea falso. Cansado como el infierno, y todavía un poco borracho, salí del restaurante y traté de permanecer escondido mientras buscaba un motel cercano. Obviamente, esto no fue divertido. Ahora aquí estoy, sentado en algún motel de mala muerte a las 4:30 am. Apenas puedo mantener los ojos abiertos, pero tampoco puedo evitar mirar por encima del hombro cada segundo que estoy despierto. Este es el pináculo de las situaciones de mierda. Supongo que intentaré dormir un poco. No puedo hacer nada más. Lo resolveré por la mañana. Sábado. Bueno, supongo que ya hace tiempo que es sábado. Son las 8 am, ahora. Apenas pude dormir. Tengo esta sensación inquietante y siniestra en mis entrañas de que algo simplemente no está bien. Encendí la televisión. Cualquier cosa para aclarar un poco mi mente. Lo que vi a continuación hizo lo contrario. Era un informe de noticias. Un hombre muere estrangulado en el baño de un KFC. Pero la persona asesinada fue uno de los tipos que vino a mi casa y se llevó mi computadora esa noche. Ningún sospechoso. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. ¿Qué demonios está pasando? De repente, mi teléfono vibró. Un mensaje diferente de un número privado. Esto es lo que decía. Ve a la piscina de la calle Quinta. En el vestuario de hombres, dirígete al casillero 128. La combinación es 12, 27, 33. Hay más instrucciones allí. Hágalo antes de que este texto sea interceptado. No traigas tu teléfono. Por supuesto. ¿Qué tan estúpido fui? Mi teléfono todavía estaba conmigo. Seguramente quien quiera que estuviera detrás de mí, habría podido rastrearme. Esto ni siquiera se me pasó por la cabeza. Por curiosidad, me asomé por la ventana. Efectivamente, el auto que me había estado siguiendo, ahora estaba estacionado allí mismo. Por suerte para mí, vi por primera vez al conductor y al pasajero bajando. Ambos llevaban guantes, y uno sostenía un maletín. Están caminando hacia la entrada ahora. Después de enviarme esto por correo electrónico a mí y a un amigo, tendré que pensar rápido. Ya tiré mi teléfono al inodoro, y a continuación, tendré que deshacerme de esta computadora portátil. Pero la gente necesita saber que esto sucedió. Si vuelves a saber de mí, parece que encontré una salida a esto. ¿Qué espectáculo de mierda ha sido este? Bueno, aquí estoy de nuevo. Actualmente, estoy en un avión con destino a Scottsdale, Arizona. De hecho, no he estado fuera del estado en 6 años. Pensé que eventualmente lo haría, pero no esperaba que fuera en estas circunstancias. De todos modos, déjame retroceder un poco primero. Esto es lo que pasó. Inmediatamente después de deshacerme de la computadora portátil, escuché que alguien manipulaba mi cerradura. Alguien estaba intentando cogerla. Ahora bien, nunca he sido muy bueno bajo presión, así que puedes imaginar cómo me sentía. Pero la mente humana es algo interesante. Cuando crees que estás al final del camino, tu voluntad de vivir realmente aumenta. El balcón, pensé. Era la única salida a esto. Sin dudarlo, salí corriendo y trepé por encima. Afortunadamente estaba en el segundo piso, así que no me rompí las piernas. Ahora vino una decisión. Correr o esconderse. Ninguno de los dos parecía demasiado prometedor. Mierda, pensé. Estaba entrando en pánico. Fue entonces, cuando vi la salvación, un taxi estacionado al otro lado del estacionamiento. Salí corriendo. Golpeé la ventana, sorprendiendo al conductor. ¿Señor Horvath? Preguntó. Bueno, no lo fue. Pero asentí de todos modos. Dijiste 8:40, ¿no? Me miró confundido. ¿Terminó temprano? Vamos. Había ansiedad en mi voz, pero traté de ocultarla. Lo último que necesitaba era que este tipo pensara que estaba loco y se fuera. Subí, le dije la dirección, y salimos de allí.
Cuando salimos del aparcamiento, miré hacia atrás. Los dos hombres que vi salir del auto estaban ahora en el balcón donde yo estaba. Me di cuenta de que había una mirada muerta, dirigida directamente a mí, detrás de sus gafas de sol. A pesar de todo esto, el alivio me invadió. Sin embargo, duró poco. Transmití el mensaje que tenía en mi cabeza. Hágalo antes de que este texto sea interceptado. Eso significaba que todavía estaba en el reloj. Si aún no saben hacia dónde me dirijo, pronto lo sabrán. Finalmente, llegamos al lugar unos 15 minutos después. Tan pronto como entré, corrí al vestuario. Estaba casi vacío. Seguí repitiendo la combinación en mi cabeza. Esto era lo único que tenía. Realmente no me importaba obtener respuestas antes, pero parecía que ahora no tenía otra opción. Finalmente encontré el casillero. No sé por qué este tipo eligió un lugar tan enorme. 12 izquierda, 27 derecha, 33 izquierda. Lo abrí. Allí adentro, había un modelo antiguo de BlackBerry y un sobre. Lo abrí y encontré un billete de avión, $2,000 en efectivo y una nota adhesiva. Con una caligrafía horrible, las palabras eran: comprobar teléfono, contraseña, Snack Tracks. Estaban garabateadas sobre él. Encendí el antiguo dispositivo. Recuerdo que me divirtió un poco. Siempre les rogué a mis padres por uno de estos cuando era niño. Esto estaba muy lejos de eso. Eché un vistazo rápido al teléfono. Estaba mayormente en blanco. No se descargaron aplicaciones, ni imágenes, nada. Solo había un contacto, llamado Llámame. Así que lo hice. Después de solo un timbre, respondió una voz. Había una sensación de vacilación en su tono. De algún modo, me sonaba familiar. ¿Quién es? Bueno, ¿cómo diablos se suponía que debía responder esto? ¿Debería decir mi nombre? Recibí tu mensaje, finalmente respondí. Hubo una breve pausa. Su respuesta me tomó por sorpresa. ¿Cuál es tu afiliación religiosa? Su tono se había vuelto mucho más agresivo. ¿Por qué diablos me estaba preguntando esto? Pensé. Aunque no tenía suficiente energía para interrogarlo. Crecí como protestante, pero ahora soy agnóstico, supongo, fue mi respuesta. Pareció dar un rápido suspiro de alivio. Luego cortó la línea. Bueno, mierda. Este tipo está loco o algo así. Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando recibí un mensaje. Me había enviado una dirección y un número de habitación. MEETME. Fue lo único que había escrito. Lo miré por un segundo antes de recobrar el sentido. Soy un idiota. Debería haber cogido las cosas y largarme. Escuché que se abría la puerta del vestuario. Luego unos pasos acercándose hacia donde estaba. En realidad, corriendo. Me volví loco. Metí las cosas en mis bolsillos y comencé a buscar una salida. Una vez más, en realidad solo había una opción aquí. Empecé a hacer una pausa hacia la entrada de la piscina. Mientras corría, unos jodidos disparos empezaron a sonar detrás de mí. Me di cuenta de que estaban usando silenciadores, pero eso no sirve de mucho cuando estás a solo 40 pies de distancia. De repente, sentí un dolor agudo en el costado. Vi una bala penetrar en un casillero justo enfrente. Dios, eso no falló por mucho. Corrí más rápido de lo que pensé que jamás podría hacerlo. Casi me caigo en la maldita piscina cuando salí a trompicones. El salvavidas me gritó mientras salía por la salida de emergencia. No pude detenerme allí. Me apresuré, dando vueltas a cada minuto, mirando por encima del hombro todo el tiempo. Menos mal que estaba en el centro. Me mezclé fácilmente con el mar de gente. En un momento, vi a un par de policías. Pensé en decirles, de verdad que lo hice. Pero ¿qué iban a hacer ellos? Buscarán a esos dos tipos, aparecerán sin nada, vigilarán mi casa durante un par de días, y luego cancelarán todo.
Eso no iba a solucionar nada. Finalmente, entré en una peluquería. No pude correr más. El barbero simplemente me miró como si estuviera loco. Al diablo, pensé. También podría hacerme menos reconocible mientras esté aquí. Le pedí que me afeitara todo. Pasé el resto del día haciendo varias compras. Una computadora portátil usada, ropa nueva, algunas vendas y un par de gafas de sol. Al menos algo bueno salió de esto. En ese momento, el vuelo estaba previsto para un par de horas. Llamé a un taxi y me dirigí hacia allí. Y ahí es donde estoy ahora. Todavía tengo un largo viaje por delante. Veamos qué pasa después. Mientras salía del aeropuerto, retrocedí ante el calor. Dios, es noviembre. ¿Cómo vive alguien aquí durante el verano? Llamé a otro taxi y llegué a la dirección. Era una posada de vacaciones. Me reí para mis adentros. ¡Qué siniestro!, pensé. Subí a la habitación y llamé a la puerta. 1000 millones de pensamientos pasaban por mi cabeza. ¿Y si fuera una trampa? De hecho, pensé en huir por un segundo. Pero me di cuenta de que eso no lograría nada. Después de aproximadamente un minuto, la puerta se abrió. Una ola de sorpresa me invadió. Pero en retrospectiva, esto es exactamente lo que debería haber esperado. Era el otro chico que vino a mi casa esa noche. El que no fue estrangulado. Sin embargo, no se veía muy bien. Tenía un ojo morado, el labio partido, y parecía cansado en general. Me miró antes de hacerme un gesto para que entrara. Cojeaba levemente mientras caminaba. Buen corte de cabello. Murmuró suavemente. Él se sentó en la cama, y yo me senté en el sofá, frente a él. Hubo un largo silencio. Todo el tiempo se quedó mirando al suelo. Para ser honesto, no sabía qué decir. Entonces no dije nada. Finalmente habló. También podría informarte lo que está pasando. Luego procedió a dejar salir todo. Hace unos 4 años, hubo un incidente en las catacumbas de París. Sentí escalofríos después de escuchar esto. 4 adolescentes decidieron que sería una buena idea alejarse durante una gira. Supongo que se perdieron o algo así, porque no estaban allí al final. La policía prácticamente buscó por todas partes. No había señales de ellos. Finalmente, el gobierno decidió instalar cámaras infrarrojas por todo el lugar. Solo para ver qué aparecía. Un día, una de las cámaras captó movimiento. Nadie anticipó lo que iban a ver a continuación. Fue el infierno manifestado. Una abominación de miembros retorciéndose, de algún modo pegados entre sí, se retorcía por la pantalla. Había 4 cabezas humanas pegadas a la parte superior de esta cosa. ¿Puedes adivinar quiénes eran? Me quedé más que sin palabras. Pensé en ese video de las catacumbas. Me alegré de no haberme quedado para la gran revelación aquella vez. Él siguió contando. Decidieron enviar fuerzas de la élite allí, para exterminarlo. Aparentemente mató a 12 hombres, antes de que lo derribaran. Ahora la pregunta era, ¿qué iban a hacer con el vídeo? No podían simplemente deshacerse de él. Pero tampoco querían que nadie lo viera. Y esto fue más o menos, en el momento en que todo el asunto de Snowden estaba sucediendo, por lo que no se sentían cómodos usando simplemente servidores gubernamentales. Aquí es donde entra en juego el sitio web que viste. Consiguieron que los expertos técnicos más experimentados lo enterraran en algún lugar profundo de Internet. Y estoy hablando de lo más profundo que pudieron llegar. Se suponía que nadie debía saberlo, se suponía que nadie debía encontrarlo, y se suponía que nadie sabía ni siquiera cómo buscarlo. Me devané los sesos por esto. Claro, sabía cómo manejarme, pero de ninguna manera estaba a la par de los expertos del gobierno. Entonces, ¿cómo lo encontré? Y funcionó bien por un tiempo. Hicieron un pacto con gobiernos de todo el mundo.
Todo lo que consideraron no apto para el conocimiento público iba a ese sitio. Incluso hubo precauciones. Por cada cosa real que había allí, publicaron 4 falsas. Para los pocos elegidos que realmente lograron encontrarlo. Espera, ¿qué? No podía creer esto. Él simplemente se rió entre dientes. Así es, la mayoría de esas cosas que vistes, fueron mentiras, la mayoría. Los vídeos son más difíciles de falsificar. No sabía cómo sentirme acerca de esto. Supongo que me sentí un poco aliviado. Solo un poco. Él continuó hablando. La lógica detrás de esto, era que una vez que la gente encontrara estas cosas, las investigaría más a fondo. Sin embargo, como fueron inventadas, no aparecería nada, y la página sería ignorada. Solo un sitio de broma. Al menos, esa era la idea. Sabía a dónde se refería. ¿Qué pasa con las personas que comenzaron a investigar las cosas reales? Él suspiró. Mira, a nadie le habría importado una mierda si empezaran a contárselo, a sus amigos o en internet. La gente pensaría que están locos. Son los malditos los que tienen que ir a buscar pruebas, los que piensan publicitarlo. Sí, los silencian. Estaba a punto de decir algo, y creo que se dio de cuenta, porque me interrumpió. Mira, no me eches esa mierda moralista. No tenían por qué hacerlo. Fue su elección, estaban cometiendo un delito. ¿Realmente crees que el conocimiento público sobre alguna de estas cosas ayudaría a alguien? No, no lo haría. A veces la ignorancia es una bendición, ¿de acuerdo? Para ser honesto, tuve que estar de acuerdo. Pero aquí es donde las cosas realmente se fueron a la mierda. Él siguió hablando. Antes, habría tal vez 2 infracciones al mes, y luego se disparó hasta 20, y luego 50. Lo investigaron. Aparentemente, había rumores circulando por la web profunda y oscura. Un rumor sobre una página que guardaba secretos que nadie debía ver. Decidieron descubrir qué tan fácil era acceder a este lugar, simplemente leyendo foros y esa mierda. A los expertos, les llevó unos 20 minutos encontrarlo, simplemente resolviendo extraños y malditos acertijos, y luego siguiendo estos enlaces ocultos que surgirían de ellos. Y luego vino el mensaje final. ¿Qué buscas? ¿Tú has visto este mensaje? No. Asentí. Aparentemente, hay muchas respuestas diferentes que podrían funcionar. De todos modos, no tenía ningún sentido. Todos los que se suponían que debían saber sobre esto, fueron interrogados. Alguien tenía que estar haciendo esto, ¿verdad? Nadie confesó. Honestamente, todos parecieron sinceros cuando dijeron que no lo habían hecho. Conocían las consecuencias. Después de una investigación brutalmente profunda, no se resolvió nada. Y entonces se dieron cuenta. En 2010, también finalizaron una IA experimental. Te ahorraré los detalles, pero se descarriló. Nadie podría controlarla. Tan pronto como pensaron que podían arrinconarla en una trampa virtual, simplemente desapareció. No volvió a surgir, hasta ahora. Hizo una pausa después de eso, como si estuviera esperando que yo conectara los puntos. Entonces, ¿crees que esta IA resurgió, y ahora dirige a la gente allí? Yo pregunté. No creo que ese sea el caso, sé que lo es. Es la única explicación factible. Él afirmó. ¿Pero por qué? Pregunté. No lo sé. Estaba empezando a tener una corazonada ahora, sobre por qué me estaba pasando esto. Estas personas no me persiguen porque vi esos enlaces, ¿verdad? Él simplemente asintió. Es lo que vi después. ¿Y crees que esta IA tiene algo que ver con eso? Él hizo otro asentimiento. Bueno, ¿qué vi? Se tomó un segundo antes de hablar. No podría decírtelo. Hay algunas cosas que ni siquiera sé. Lo único que puedo decir es que hay algunos grupos, algunas personas, más allá de cualquier gobierno, que buscan este tipo de cosas, este conocimiento prohibido.
Y de alguna manera, saben que lo has visto, y quieren saber lo que tú sabes. ¿Y vinieron a por ti también? Yo pregunté. Sí. Saben que hablamos contigo. Una ola de culpa me invadió. ¿Hice que mataran a ese tipo? Sin embargo, esa culpa rápidamente se convirtió en frustración. Bueno, ¿qué diablos se supone que debo saber? No sé qué diablos fue lo que vi. Una risa seca salió de él. ¿Y para quién trabajas? ¿Para el gobierno? Finalmente pregunté. La pregunta había estado en mi mente desde que llegué aquí. Más o menos. Fue todo lo que respondió. Se levantó y sacó un par de llaves del coche. Tenemos que resolver esto. Tenemos que irnos. ¿Ir a dónde? Yo pregunté. Las Vegas. En cualquier otra situación, me habría sentido eufórico. Salimos, y me llevó a un sedán viejo y destartalado. Discreto. Dijo con una sonrisa. Me di cuenta de que solo estaba tratando de aligerar el ambiente. El viaje fue largo y arduo. Apenas hablábamos. Mi cerebro estaba frito en este punto, así que no me molesté en hacer más preguntas. Sin embargo, sí recuerdo una conversación peculiar que tuvimos. Escucha, si me pasa algo, debería haber un archivo en el BlackBerry, llamado contingencia. Todo lo que necesitas saber, estará ahí. Recuerdo sentirme nervioso. ¿Qué podría pasarte? Yo respondí. No sé. Por las dudas, supongo. No pierdas ese teléfono. En realidad, sabía que podían pasar muchas cosas. Simplemente no quería admitirlo. Me despertó cuando llegamos a MC Carran. Estaba confundido. ¿Tienes boletos de avión? No los necesito. Él respondió. Salió del auto y lo seguía dentro. Lo que pasó después fue extraño. Simplemente pasó junto a todos. El check-in, la seguridad, todo el mundo. Ni siquiera le prestaron atención. A mí tampoco. Fue entonces cuando comencé a preguntarme quién diablos era realmente este tipo. Mientras pasábamos por las diversas tiendas y restaurantes instalados cerca de las salidas, tomó un giro brusco. Tropecé manteniendo el ritmo. Caminó hacia una puerta sencilla, colocada justo entre dos tiendas. La abrió, y lo seguí. Caminamos por un montón de pasillos, girando de vez en cuando. Varios hombres trajeados pasaron junto a nosotros, pero no parecieron reconocer nuestra presencia. Finalmente llegamos a otra puerta. Esta requería una tarjeta de acceso. Sacó una, y la escaneó. No me di cuenta de lo enorme que era realmente este lugar, hasta que lo pensé después. Debimos haber pasado al menos otros 15 pasillos. De todos modos, la puerta se abrió a lo que parecía un largo tramo de escaleras. Caminamos durante unos 5 minutos, antes de llegar a lo que parecía otra terminal. Ahora bien, no parecía futurista ni nada por el estilo. Solo una maldita terminal normal. Seguramente no hay aviones despegando aquí. Yo pregunté. Tienes razón. Fue entonces cuando noté las vías del tren. Ahora esperamos. Y se sentó en un banco. Pues, genial. Había dejado de intentar reconstruir esto en mi cabeza, así que ni siquiera me molesté en preguntar qué era este lugar. Veamos qué pasa, pensé. Pero como pronto descubriría las cosas, no son tan sencillas hoy en día. Vi un letrero de baño en la parte de atrás y me dirigí hacia él. Mientras me lavaba las manos, después de terminar, noté lo que parecía una tarjeta pegada en el costado del espejo. La saqué y la miré. Era del tamaño estándar de una tarjeta de presentación. Simplemente blanco con texto negro. Pero esto es lo que decía. Desde todas partes buscamos significado. A medida que pasan los segundos, desde el momento del destete, nuestro destino está sellado, enfrentaremos al espectro. No necesitamos esperanza, tenemos nuestra fe. No pararemos hasta ser polvo.
Todo para Dios, en quien confiamos. Espeluznante, pensé. Y luego le di la vuelta. En letras grandes y negritas estaba FOTLG. No tengo idea de lo que se supone que es. Sin embargo, en ese momento, sentí que algo no estaba bien. Es esa sensación de escalofrío que se tiene cuando algo simplemente se siente mal. Necesitaba contarle esto, a quien sea, sobre esto. Abrí la puerta, y ya no estaba. Busqué un poco alrededor de la terminal, pero no lo encontré por ninguna parte. Demonios, no había nadie más aquí. El lugar empezó a retumbar ligeramente. El tren estaba llegando. Bueno, seguro que no me las arreglaría solo. Miré a mi alrededor un poco más, antes de escuchar pasos bajando las escaleras. Excelente, pensé. Él está de vuelta. Entonces me di cuenta de que no se trataba solo de un par de pasos. Hubo múltiples. En lugar de ver una cara familiar, fui recibido por 4, de los que supuse que eran hombres. No podía decirlo, porque sus rostros estaban cubiertos con un saco de arpillera, al que se le habían tallado agujeros para los ojos. Algo así, como comienza el que usa espantapájaros en Batman. La única diferencia era un símbolo que parecía estar pintado con aerosol, en donde debería estar la frente. Fue sencillo. Un semicírculo vertical con flechas angulares que lo atraviesan. Según recuerdo, el resto de su vestimenta era normal. Simplemente ropa de calle. Estaba congelado. Y entonces me di cuenta de que a uno de ellos le goteaba líquido del guante. Líquido oscuro. Los siguientes momentos fueron un fastidio. Recuerdo que el tren se detuvo y esos tipos comenzaron a correr hacia mí. Empecé a correr hacia el tren. Fue extraño. Solo una sección y un juego de puertas. No creo haber visto un conductor. Mientras corría hacia allí, las puertas se abrieron automáticamente. Recuerdo buscar frenéticamente un botón de cierre, pero no había ninguno. Me quedé mirando con horror, como esos monstruos se acercaban más y más. Cuando se acercaron a unos 10 metros, cerré los ojos y simplemente recé por lo mejor. Los abrí, cuando escuché patadas y golpes en la puerta. No se estaba abriendo para ellos. Vi sus ojos enloquecidos seguirme, mientras el tren comenzaba a moverse. Estaba a salvo. Pero solo por ahora. Encendí el teléfono nuevamente y lo examiné detenidamente. Efectivamente, el archivo de texto que mencionó estaba allí. Supongo que lo leeré pronto, después de que termine con esto. Ahora no sé a dónde voy, y no sé qué me espera allí. Me late la cabeza. Todo lo que sé es que debería haberme quedado en Google. Ya no estoy tan seguro de qué pensar. Quiero decir, no es que nada estuviera claro antes, pero el mundo sigue teniendo cada vez menos sentido. Abrí el expediente de contingencia. Esto es lo que contenía. A prueba de fallos, agente incapacitado. Alias, Jack Rust. Identidad, eliminado. Mensaje personalizado. Hola, si estás leyendo esto, supongo que estoy fuera de servicio. Es una pena, supongo. Voy a asumir que al menos hemos llegado a la terminal. Esto es lo que debes hacer. Subir al tren. Hazlo tan pronto como llegue. Solo hay una ventana de 10 segundos, donde se abrirá para cualquiera. Ahora será la quinta, cuéntelas, la quinta parada en la que deberá bajarse. No habrá ningún anuncio. Sin indicios. Nada. No te duermas, solo presta atención. Este tren va rápido, pero todavía tardará un poco. Ser paciente. Mientras estés allí, no mires por las ventanas. De todos modos no hay nada que mirar, estarás en un túnel. Sin embargo, es mejor que te abstengas de hacerlo. Verás, hemos estado teniendo problemas recientemente. A veces, algo te devuelve la mirada, y realmente no puedes apartar la mirada. Ahora bien, lo que voy a mencionar a continuación, no es probable. Yo diría que es una probabilidad de 1 entre 1000. Pero no tienes los medios para afrontarlo,
por lo que necesitarás un aviso. Si en alguna de las paradas ves o escuchas la puerta abrirse, escóndete debajo de los asientos. No debería haber nadie llevándose bien ahora. Simplemente cierra los ojos y espera a que se vayan. Ahora, si siguen ahí después de la cuarta parada, lo siento. Una vez que hayas llegado a la quinta parada, sal. Será otra terminal. Una muy pequeña. Debería haber escaleras a la derecha y una escalera a la izquierda. Ni se te ocurra bajar las escaleras. A medida que subes la escalera, debería empezar a oscurecerse. No te preocupes, esto es lo que se supone que debe suceder. Sigue caminando hacia arriba. Al final, deberías tocar algo sólido. Es una roca falsa. Empújala hacia arriba y sal. Vuelve a colocarla cuando hayas terminado. Ahora deberías estar en un campo de trigo muerto. Esto es Texas. Entre Cracked y el condado de Sutton, para ser específicos. Empiece a mirar a su alrededor. Debería haber una pequeña granja abandonada, visible a unos pocos kilómetros de distancia. Ve hacia allí. Una vez que hayas entrado, busca un sótano. El lugar no es grande, debería resultarte bastante fácil. Una vez que lo hayas hecho, baja allí. Ahora las luces no funcionan, así que estará oscuro. Sube el brillo del teléfono si es necesario. Deberías buscar una puerta grande y roja. Solo hay una, así que si crees que la has encontrado, lo has hecho. Habrá un conjunto numérico de botones justo al lado del mango. La contraseña es 5, 3, 2, 5, 6, 7, 8. Ahora, la siguiente parte es genial. No es que tengas que hacer ninguna locura, es solo lo que voy a decirte. Verás, la razón por la que estas personas sabían dónde encontrarte fue porque pasaron por nosotros primero. Te hemos estado monitoreando desde que empezaste a acercarte a encontrar esa página. No te lo dije, porque lo haría. Al parecer, había un informante topo entre nosotros. Creemos que era miembro de una secta que pensábamos extinta hace un tiempo. La facción de los dioses perdidos. Así se llaman a sí mismos. No entraré en detalles sobre ellos aquí. Lo único que te diré es que irían hasta los confines de la tierra para encontrar lo que vistes ese día. Ese es su único objetivo. No son el único grupo que busca esto. Sin embargo, son los únicos que nos preocupan. Supongo que una vez que empezaron a oír hablar de esos acertijos, pensaron que esta cosa estaba tratando de comunicarse con alguien. Con ellos. Tratando de llevarlos allí. Pero esta es la parte que no tenía ningún sentido. Lo que nos había dejado perplejos a todos. Se suponía que nunca verías lo que vistes. No se suponía que estuviera allí. No tenemos idea de por qué fue. Una de las cosas más extrañas fue que nadie había creado siquiera la página en la que te apareció. No sabemos cómo la encontraste. Fuiste la primera persona que lo vio desde que lo retiramos del sitio. Aquí es donde las cosas se pusieron complicadas para nosotros. Tan pronto como el informante se dio cuenta de esto, ordenó una redada en nuestra sede de Texas. Ese es el que vas a hacer. Fue una masacre. Robaron nuestro equipo y empezaron a localizarte ellos mismos. Por suerte para mí, no estuve allí para eso. Ya estaba en camino hacia ti. Ahora, no trabajamos para el gobierno. Simplemente trabajamos con ellos. Pero estos políticos tienen un código de ética realmente anticuado. Una idea realmente anticuada de cómo arreglar las cosas. Verás, estos miembros de una secta no son tan fáciles de encontrar. Si lo fueran, habrían sido neutralizados hace mucho tiempo. Por eso, existe un protocolo de contingencia, precisamente para este propósito. Apagón, es como lo llaman. Si alguna vez descubrieran que este grupo tenía alguna posibilidad de encontrar lo que sea que vistes, lo pondrían en marcha. Créeme, eso no será divertido para nadie. No están dispuestos a correr más riesgos. Por eso no se lo dijimos, por eso no se lo dijimos a la mayoría de la gente de nuestra propia organización.
podrían soltar la sopa. Sin embargo, si todavía estás leyendo esto, eso significa que las medidas desesperadas pueden esperar. Una vez que hayas entrado, sigue recto hasta llegar a lo que parece una sala de control. En la esquina del extremo derecho, debería haber un escritorio antiguo, montado en la pared. Por suerte, esa es una de las pocas cosas que no se llevaron. Enciéndelo. Le pedirá una contraseña. Escriba, primordial. Debería abrirse una trampilla en el medio de la habitación. Baja esos escalones y te encontrarás frente a un montón de archivadores. Empiece a buscar entre ellos. Estás buscando una carpeta con el nombre Khan Hunter. Él es un viejo amigo. Está ordenado alfabéticamente, por lo que no debería ser tan difícil. Esa carpeta debería contener su dirección. Entiendo que esto es mucho trabajo para un solo dato. Sin embargo, este tipo se mueve tanto que no me molesté en seguirle el ritmo. Tienes que ir a buscarlo. Él tendrá las respuestas que yo no tengo. En este punto, él es nuestra mejor oportunidad. Dile que Ben te envió. Te dejo este mensaje. La humanidad no debe volver a esconderse por el miedo. Nadie más nos protegerá y debemos defendernos. Este protocolo gubernamental no es el camino a seguir. Buena suerte. Ese fue el final del mensaje. Esto era mucho que asimilar, por decirlo menos. Pero parecía que tenía un trabajo que hacer. Por suerte, nadie más subió conmigo al tren. Me tomó un tiempo, pero finalmente llegué a la puerta del sótano de la granja. Tan pronto como entré, una pared de hedor me golpeó. Me atraganté por el reflejo. Una masacre. Esas palabras resonaron en mi cabeza. Encontré un interruptor de luz en la pared y lo accioné. Mientras la viciada luz incandescente bañaba el lugar, entendí lo que quería decir. Fue una verdadera masacre. Y no había nadie allí para limpiarlo. Conteniendo la respiración, pasé por encima de los cadáveres uniformados y en descomposición. Por mucho que intentara evitar mirarlos, no podía evitar mirar hacia abajo de vez en cuando. Estuve a punto de desmayarme una vez que llegué a la sala de control. Seguí las instrucciones y encontré la carpeta. Tan pronto como lo hice, salí de allí. Una vez que estuve afuera, la leí. Khan Hunter tenía 45 años y vivía en Hong Kong. Mierda, pensé. Estaba empezando a odiar viajar. Me tomó un tiempo encontrar un camino. Finalmente, logré hacer autostop hasta un pueblo. Desde allí, conseguí otro viaje al aeropuerto internacional de Dallas-Fort Worth. Ahí es donde estoy ahora. Estoy increíblemente cansado en este punto y no ayuda que la parte de atrás de mi maldito cuello me pique muchísimo. El vuelo fue largo, así que pude contemplar la semana pasada. Todavía quedaban muchas preguntas sin respuestas y realmente no sabía qué esperar de Khan Hunter. Me acordé de esa terminal de tren. La tarjeta que encontré en el baño. FOTLG. Facción de los dioses perdidos. Mierda. Finalmente, llegué y tomé un taxi hasta la dirección de este tipo. Me estaba quedando sin fondos en este momento. Durante el viaje, vi cómo las luces brillantes de la ciudad pasaban a mi lado. En la superficie, el mundo parecía muy sencillo. Supongo que realmente comienza a desmoronarse cuando lo miras. Me dejaron en un sencillo complejo de apartamentos. Supongo que se podría llamar clase media. Llamé al número de su habitación. Pasó un tiempo, pero finalmente, alguien respondió. ¿Quién es este? Parecía sorprendido, como si no estuviera acostumbrado a las visitas. Me tomé un segundo para pensar en lo que iba a decir. Ben me envió. Necesito ayuda. Fue mi respuesta final. Casi al instante, escuché que se abría la entrada principal. Bueno, allá vamos, pensé. Empecé a subir hasta el 7º piso. Cuando estaba a punto de tocar su puerta, se abrió. Un hombre de mediana edad bastante descuidado, me llevó a su habitación.
Pareciendo extremadamente ansioso, caminó de un lado a otro, mientras yo tomaba asiento. Finalmente se detuvo y se volteó hacia mí. ¿Qué quieres decir con que necesitas ayuda? Su voz, por lo demás profunda, gruñó al decir esto. Sabía que estaba a punto de decirle algo que no quería oír. Vi esa cosa. Y ahora hay gente detrás de mí. Su expresión facial se contrajo al escuchar esto. ¿Quién te persigue? Lo sabes. Su discurso fue rápido y desconcertado. La facción de los dioses perdidos, es como creo que se llaman. Fue mi respuesta. Ahora su rostro se puso completamente pálido. ¿Están de vuelta? Me estremecí cuando él maldijo en voz alta justo después. Se sentó y hundió el rostro entre las manos. Volvió a mirarme. ¿Qué le pasó a Ben? Mi silencio fue suficiente respuesta. Él simplemente asintió. Era un buen tipo. Solo asentí en respuesta. Lo escuché murmurar algo en voz baja, pero no pude entenderlo. Ahora había llegado el momento de hacer la gran pregunta. La pregunta para la que nadie parecía tener respuesta. ¿Qué fue lo que vi? Él simplemente me miró fijamente durante unos segundos. Y finalmente habló. Solía trabajar en una estación espacial, llamada Cronos 1. ¿Has oído hablar de eso? No, no lo había hecho. Y eso es lo que le dije. Bueno, eso es porque se supone que no debes saberlo. Ahora bien, realmente no tenía idea de hacia dónde iba esto. Continuó contándome del Cronos 1. El Cronos 1 solía orbitar el espacio a 1500 kilómetros de la ISS. Estaba destinado a ser utilizado para la navegación y la comunicación, eso es lo que nos dijeron. Seguramente estaban haciendo otras cosas, porque si no, no le dirían al público que existe. De todos modos, no duró mucho. Un día, recibimos un mensaje de la NASA. Hubo una especie de señal proveniente de algún lugar profundo del espacio. Bueno, más bien como una especie de anomalía. Algo que no tenía sentido. No dieron más detalles sobre lo que se suponía que significaba eso. De todos modos, estimaron que procedía de más allá del cinturón de Kuiper. Todo esto era extraño, por supuesto. Decidieron comprobarlo. Hizo una pausa y dejó escapar un rápido suspiro mientras lo hacía. Enviaron una sonda interestelar hacia esta señal. Se estimaba que llegaría allí en unos 9 años. Y resulta que unos 9 años después, estoy de nuevo en el espacio, después de una pausa en la Tierra. Mientras estamos allí, recibimos otro mensaje. La sonda había llegado al lugar de donde aproximadamente emanaba la señal. Iban a transmitir una señal para que la viéramos. Levanté una ceja. Él simplemente se rió entre dientes ante mi confusión. Sí, hemos llegado mucho más lejos en términos de tecnología espacial de lo que el público cree. En este punto, no creo que deba sorprenderte. De todos modos, todo el mundo está apiñado alrededor de los monitores, esperando a ver qué diablos detectó la sonda. Tengan cuenta de que en ese momento, solo habían 10 personas en la sala. Estaba demasiado apretado para que cupieran más, así que íbamos a ser los primeros a bordo en verla. La transmisión finalmente apareció en la pantalla. Se detuvo y se frotó la sien. Casi parecía que le dolía pensar en ello. Todo pasó rápido. Solo pasaron unos segundos hasta que comenzaron los gritos. La gente se golpeaba la maldita cabeza contra el suelo y las paredes. Fue un caos. Todos perdieron la cabeza después de ver lo que había en ese monitor. La única razón por la que sobreviví fue porque en realidad no pude vislumbrarlo. Todavía estaba en el baño cuando llegó la transmisión. Salí tan pronto como escuché la conmoción. Aunque todavía me desmayé.
Supongo que no soy tan bueno con la sangre. Todo lo que recuerdo antes de caer al suelo fue ver a una persona solitaria, todavía pegada a la pantalla. Él era el único que miraba en ese momento. Cuando desperté, empezaron a hacerme preguntas, pero no tenía respuestas para ellos. No lo vi. Espera, ¿cuál fue la causa de su muerte? Yo pregunté. Suicidio. Principalmente fuerza contundente. Todos en esa habitación encontraron una manera de suicidarse. ¿Qué demonios? Pensé. ¿Era esto realmente lo que yo había visto también? Entonces, ¿qué pasó con el otro chico, el tipo que dijiste que todavía estaba mirando? Él también se desmayó. Pero solo por un minuto. Aparte de eso, dijo que estaba bien. Ni siquiera lo mencioné realmente. Cuando le preguntaban qué había visto, simplemente se encogía de hombros y decía que no sabía de qué estaban hablando. De hecho, lo conocía. Su nombre era Blake. Siempre había sido un tipo extraño. Hubo otra pausa. Seguí intentando resolver esto en mi cabeza. Khan continuó. Pero ese no fue el final de su historia. Lo despidieron poco después. Parecía simplemente dejar de importarle todo lo que sucedía a su alrededor. Hacía estos arrebatos extraños y oscuros de vez en cuando, y asustaba muchísimo a todos con los que trabajaba. Se estaba volviendo loco. Después de su último día, se quedó fuera de la red. Su familia, los pocos amigos que tenía, ninguno sabía dónde iba. No había rastros de él por ningún lado. Pero sin que nadie lo supiera, estaba recorriendo el país, reclutando gente para alguna secta que él había creado. ¿Puedes adivinar cómo se llamaba? No me tomó mucho tiempo armarlo. Era la facción de los dioses perdidos. Así es. Incluso había escrito y publicado un manifiesto, explicando por qué era necesario. Continuaba diciendo que había algo inherentemente malo en el funcionamiento interno de nuestro mundo externo, y que ni siquiera se suponía que existiéramos. Aparentemente nuestro sistema estaba corrompido, sea lo que sea que se supone que eso signifique. Era un idiota. O, tal vez fue lo que había visto lo que le hizo ser así. Blake había estado buscando algo todo el tiempo que estuvo reclutando miembros. Había estado buscando las imágenes de la sonda. Verás, esa sonda todavía está ahí, transmitiendo sea lo que sea esa señal, a la que solo el gobierno tenía acceso. Asumiré que has visto el sitio donde va todo el conocimiento sensible. Asentí. No estaría aquí si no lo hubiera hecho. Al principio, ahí lo metían. Según ellos, que algunos hackers se golpearan la cabeza con el teclado de vez en cuando, no era gran cosa. Pero después de lo sucedido en Cronos, casi nadie se atrevió a mirarlo. Los pocos que lo intentaron, bueno, ya conocen la historia. Pero aquí es donde las cosas se pusieron incomprensiblemente jodidas. Lo que voy a contar, casi nadie lo sabe. Esto incluye al 99% de los agentes gubernamentales. Sacó un cartón de cigarrillos y encendió uno. Dio una larga y fuerte calada antes de continuar. Después de unos 6 meses, volví al Cronos. Me ofrecieron una indemnización por jubilarme y mantener la boca cerrada, pero decidí no hacerlo. Fui demasiado arrogante. Intenté fingir que lo que vi no me afectaba. Esa mierda fue un error. Apagó su cigarrillo y encendió otro. Era un día de trabajo rutinario. Estábamos terminando algunas tareas de mantenimiento, cuando escuchamos un zumbido profundo, proveniente de algún lugar fuera de la estación. No se parecía a nada que hubiéramos escuchado antes. Incluso ahora, no puedo replicar cómo sonó en mi cabeza, era simplemente extraño. Un grupo de personas empezó a mirar por las ventanas, solo para ver qué estaba pasando.
no me uní. Después de las imágenes de la investigación, mi lado curioso prácticamente desapareció. Sin embargo, lo que pasó después me hizo preguntarme en qué tipo de universo vivimos realmente. Estaba almorzando en el comedor cuando escuché conmoción proveniente de los pasillos. Lo habría comprobado, pero fue entonces cuando empezaron los gritos. No era normal. Honestamente, no parecía nada que un ser humano debería haber podido producir. Recuerdo mirar a todos los demás en la habitación. No se movían. Todos estábamos en la misma situación. De hecho, un par de tipos bloquearon la entrada con sillas. Sin embargo, no podíamos dejar de mirarlo. Había una especie de luz amable que entraba por las rendijas debajo y encima de la puerta. Pero algo andaba mal al respecto. La luz no era de ningún color que hubiéramos visto antes. La familiaridad de estas descripciones hizo que mi mente se acelerara. Esto fue todo, ¿no? Esto es lo que había visto. Él continuó. Recuerdo que me mareé con solo mirarlo durante unos segundos. Las siguientes horas fueron insoportables. Los gritos no cesaron. Nuestra cordura colectiva estaba siendo llevada al límite. Todos nos sentamos, con los dedos en los oídos y los ojos cerrados, esperando el final de esta mierda. Finalmente, la puerta se abrió, y nos acompañaron fuera. Recuerdo mirar a mi alrededor y ver las paredes blancas de la estación ahora teñidas de rojo. El 90% de la tripulación murió ese día. Por supuesto, teníamos preguntas sobre lo que había sucedido. Sin embargo, todos los que lo hubieran sabido ahora estaban muertos. Se reclinó en su silla. Sacó otro cigarrillo del cartón. Esta vez fue acompañado de un trago de whisky. Continuó. Regresé a la Tierra poco después. Esta vez no me ofrecieron devolverme en el trabajo. Solo un cheque de indemnización y una confidencialidad. Aunque no es que me importe en este momento. Lo habría dejado de todos modos. Ahora, aquí está la conexión con lo que viste. Ese día estaba en mi casa, reflexionando sobre mi vida. Entonces escuché un golpe en mi puerta. Era Ben. Me preguntó qué diablos había pasado en Cronos. Le dije. Pero lo que no entendí es cómo diablos supo que algo había sucedido. Ni siquiera había trabajado con la NASA. Entonces le pregunté al respecto. Dijo que una ola de llamadas de socorro desde la estación llegaron todas a la vez. Todos describieron exactamente por lo que había pasado. El problema era que no tenían medios para hacer frente a esto. Se habrían tardado demasiado en organizar una misión de rescate. Todos no sabían qué hacer. Fue entonces cuando a los superiores se les ocurrió algo inesperado. Tuvieron una corazonada. En realidad, fue más bien un experimento. Lo comprobaron en el sitio web. Efectivamente, lo habían violado una vez más. Alguien estaba viendo las imágenes de la sonda. Lo rastrearon hasta un almacén abandonado en San Antonio, que es donde estaba Ben en ese momento. En ese momento, él era solo un agente de campo, así que lo contactaron y le dijeron que fuera a comprobarlo. Condujo hasta allí junto con un equipo SWAT. Cuando llegaron, fue un baño de sangre. Comenzaron a recibir disparos tan pronto como entraron. Quienquiera que lo estuviera haciendo, estaba tratando de proteger algo. La mitad del equipo murió antes de que lograran asegurar el lugar. Detuvieron a los tiradores y comenzaron a buscar en el resto del edificio. En los pisos superiores, no había nada. Pero luego, llegaron al sótano. Allí abajo, solo había una persona, sentada frente a un monitor de computadora. Se acercaron a él lentamente, pidiéndole que levantara las manos. Él ignoró todo. Un miembro del SWAT finalmente se acercó a él.
Fue entonces cuando empezó a gritar de la nada y se pegó un tiro en la cabeza. No hay duda de que vislumbró la pantalla. Nadie se acercó a él después de eso. Todos seguían apuntándole con sus armas y diciéndole que se diera la vuelta. El chico finalmente lo hizo. Dijo que era Blake. Ben lo reconoció porque se había hecho famoso en los círculos gubernamentales. Dijo que le salía sangre de los ojos y la nariz, y la piel pálida como la luna. Él solo dijo una cosa. Khan se detuvo y suspiró. Tomó un gran trago de whisky y me miró fijamente. No puedes detenerlo. Si esto no sucede hoy, sucederá eventualmente. Nuestro ajuste de cuentas aún no ha llegado. Ben dijo que esto lo heló hasta los huesos. Me dijo que Blake lo había dicho en tal tono y convicción que le hizo sentir desesperación y vacío por dentro. Le disparó inmediatamente después de eso, además del monitor. Reunieron al resto de los miembros de la secta y los interrogaron. Obviamente no cooperarían. Todos simplemente repitieron las mismas palabras una y otra vez, algún puto lema extraño o algo así. De todos modos, los superiores llegaron allí un par de horas más tarde. Felicitaron a Ben y le dijeron que se fuera a casa. Los informes de socorro finalmente dejaron de llegar desde Cronos. Espera, intervine. ¿Los informes cesaron tan pronto como le dispararon a Blake? Khan se rió entre dientes. Sí. Lo estás averiguando, ¿no? Esta es la conclusión a la que llegaron. Lo que sea que esa sonda estuviera detectando, lo que sea que Blake estuviera observando, lo estaba observando a él. De alguna manera, se estaban comunicando entre sí. Era horrible pensar en esto. Estaba enviando algo hacia la Tierra, algo más allá de nuestra comprensión que nunca debimos ver. ¿Quién diablos sabe lo que quiere de nosotros? Probablemente nada bueno. De todos modos, decidieron asegurarse de que nadie más lo volviera a ver. Se desconectaron de la sonda. Detuvieron la transmisión por completo. Estoy seguro de que el proceso de pensamiento fue que si no lo buscamos, entonces no nos notarán. Espera. Casi le grité. ¿Cómo diablos lo vi entonces? Eso es lo que me preguntaba. ¿Tienes alguna respuesta? Intenté hablarle de la IA, pero las palabras salieron de mi boca formando un lío incoherente. Él simplemente me miró confundido. ¿Una IA? ¿De qué diablos estás hablando? En ese sitio web había otro mensaje. Me trajo allí, así es como lo encontré. ¿De qué estás hablando? A la mierda, pensé. Él claramente no lo sabía. De todos modos, todavía había demasiadas preguntas presionando contra mi cerebro, así que no me detuve en esto. ¿Cuántas otras personas conoces que lo hayan visto? Yo pregunté. Él se burló. Los que están vivos. Tú. Esto me provocó escalofríos. Lo que plantea la pregunta. ¿Cuánto tiempo lo miraste? Solo un par de segundos, ¿verdad? No. Yo respondí. Fue casi medio minuto. Después de decir esto, su rostro se quedó en blanco. Solo me encogí de hombros. Mira, yo no sé qué hacer con todo esto. Fue todo lo que logré tartamudear. Con una expresión contemplativa y de asombro en su rostro, Khan se limitó a mirar al techo. Mientras hacía esto, las palabras del mensaje de contingencia resonaron en mi cabeza. Fuiste el primero en verlo desde que lo derribamos. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué fui tan especial? ¿Por qué tuve que verlo? Khan empezó a hablar de nuevo. Las computadoras pueden saber más sobre la humanidad que nosotros. Solo lo miré confundido. ¿Qué declaración tan extraña de hacer? Si en realidad fue una IA la que te envió a esa página, tal vez signifique algo. ¿Significa algo? ¿Cómo qué?
repliqué. Nadie más parece ser capaz de soportar ver esa cosa. Pero, al igual que Blake, tú pareces ser una excepción. Realmente pensé en esto. Tenía razón, ¿no? Sea lo que sea esto, parecía llevar a la gente al borde de la locura después de solo unos segundos de exposición. Quiero decir, estoy seguro que no sabía lo que vi. Y ciertamente no me gustó verlo, pero estaba más o menos en un estado mental normal. Sin embargo, había una pregunta más que no podía ignorar. Esos miembros de la secta que fueron detenidos no fueron los únicos. ¿Dónde estaban? Habían otros miembros. Khan asintió. Intentaron decirse a sí mismos que lo eran, que esto se hizo. Eso es lo que todos querían creer. Subestimar la influencia de Blake fue el mayor error que podrían haber cometido. En este punto, no quería pensar más en eso. Necesitaba un descanso de esta discusión. Le pregunté si había algún lugar donde pudiera descansar. Me dijo que había un colchón extra en el armario. Necesito dormir, pero no antes de que termine de sacar esto. 1.000.000 de pensamientos siguen rondando por mi cabeza mientras escribo esto. Ben dijo que este tipo era nuestra mejor opción, pero no se ha resuelto nada. Demonios, ¿qué se suponía que debía hacer? Quizás esta contingencia de apagón era necesaria. Si todo lo que he oído es cierto, podría ser la única opción. Dios, esta picazón en la nuca me está matando. De todos modos, parece que tendré que tomar una decisión pronto. Khan y yo acabamos de escuchar a alguien intentando abrir la puerta. Él echó un vistazo por la mirilla y me dijo que había gente con máscaras extrañas parada afuera. Esto no está bien. ¿Sabes cómo dicen que el tiempo vuela cuando te diviertes? Bueno, eso también se aplica cuando crees que estás a punto de fumarte. No les tomó mucho tiempo derribar la puerta. La cuestión es, saltar por las ventanas no era una opción aquí. Intenté abrir un respiradero en el baño, pero ya estaban dentro del apartamento. Recuerdo haber visto a Khan sacar una pistola de un gabinete de la cocina antes de ser atacado por un hombre gigante. Todo esto sucedió en lo que parecieron segundos. Lo último que vi antes de desmayarme fue la culata de un rifle acercándose a mi cara. Me desperté poco después, boca abajo sobre un suelo polvoriento, en una habitación vacía y en penumbra. Mi cabeza latía con fuerza. No estaba sujetado, pero no había ningún lugar a donde ir. Una puerta daba al exterior y estaba cerrada con pestillo. Giré la cabeza para ver a Khan paseando del otro lado. Mira, yo no los traje hasta aquí. Intenté razonar con él. Parecía enojado. Oh, no lo dudo. Al menos no a propósito. Saben que no puedo ayudarlos. Lo habría intentado hace un tiempo. Esto está jodido. Me alejé de él y comencé a palpar las paredes. Tenía la ilusión de que habría alguna salida secreta. Era una ilusión. Después de mi inútil intento de escapar, simplemente me senté en una esquina. No hubo un buen final para esto, pensé. Khan pareció leer mi mente porque intervino. Sabes que no puedes decirles cómo llegar allí. Me miró de nuevo. Esta vez, su comportamiento fue muy serio. No puedes dejar que esa cosa se suelte por aquí. Esa no es una opción. Al principio estaba molesto. Me estaba pidiendo que aceptara lo que seguramente sería tortura y luego muerte. Pero luego lo pensé. Esto era más grande que yo. No había salida. La puerta se abrió de repente. Entraron unas 5 personas, todas con esas malditas bolsas en la cabeza. 2 tenían escopetas. ¿Estás despierto? Bien. Dijo el que estaba al frente. Instantáneamente reconocí esa voz. Se quitó la bolsa, revelando una gran sonrisa de come mierda. Era Jackson. No tenía por qué ser así, ¿sabes? Podrías haberme dicho simplemente cómo llegar allí. Pensé en la conversación que tuvimos en el restaurante. Le dije claramente lo que había ingresado en el mensaje.
Eso no funcionó para él, pero dejé ese pensamiento en el fondo de mi cabeza. En ese momento, no estaba más que enojado. Como si hubiera importado, de todos modos, ustedes, psicópatas, habrían arruinado el mundo. Él solo suspiró. Mira, no espero que lo entiendas. Solo para cooperar. Pero, este mundo no está bien. Fue un error. Así que simplemente sigues las órdenes de algún loco muerto. Khan se rió. Parece que ustedes son los errores. Uno de los hombres se acercó y le golpeó la cara con el cañón de la escopeta. Se escuchó un terrible crujido cuando cayó al suelo. Empezó a toser sangre. ¿Por qué no me matan? No los puedo ayudar. No lo haría si pudiera. Murmuró mientras se sentaba contra una pared. Jackson se rió entre dientes. No. Esto es algo que todos debemos ver. Cuantas más personas sean testigos, mejor. Es la mayor salvación que cualquiera podría pedir. A estas alturas, simplemente estaba diciendo tonterías. Sin embargo, no tenía ganas de discutir. No había forma de cambiar de opinión. Aunque tenía preguntas. ¿Cómo me encontraste? No tiene ningún sentido. Caminó hacia mí y metió la mano detrás de mi oreja. Sentí un dolor agudo en la nuca cuando sacó lo que parecía un pequeño chip de computadora. Oh, entonces eso es lo que fue. Solo dejé escapar un suspiro exasperado. Es curioso, esto no fue obra nuestra. Dijo, mientras lo alejaba. ¿De qué diablos estás hablando? Le escupí. Pero luego lo pensé. Cuando esos tipos me disparaban en el vestuario, juro que sentí que algo me golpeó el cuello. Pero en este momento simplemente no te importa. Jackson sonrió al ver el horror en mi rostro. Podemos agradecer a esos muchachos por eso. Es una pena que no estén aquí para verlo. Todos siempre resisten. Solo los afortunados lo consiguen de verdad. Recordé el mensaje de Ben. Muchos grupos buscan esto. Pero solo le tenemos miedo a uno. ¿Quiénes eran? Le pregunté. No lo sé. De todos modos, nunca importó. En ese momento, estaba reviviendo todo el viaje en mi cabeza. Pensando en dónde me equivoqué. ¿Cómo llegaste a la terminal? Necesitabas una tarjeta de acceso. Jackson sacó una de su bolsillo. Oh, sí. Me olvidé. Mataron a todos los que tenían una. Estaba más que frustrado en este punto. Ni siquiera solo hacia él. Ante toda esta maldita situación. ¿Esto que quieres enviar aquí? ¿Sabes siquiera qué es? Una mirada de pura contemplación estaba plasmada en su rostro. Te diré lo que me dijo Blake. No nos corresponde a nosotros saberlo. No pertenecemos aquí. Y cada segundo que permanecemos, el universo se deteriora. Necesitamos corregir esto. Es gracioso. Estos tipos realmente pensaron que buscaban algo bueno. Ustedes son patéticos, dije. Jackson arrugó la nariz ante esto. Su expresión se contorsionó en una de pura rabia. Eso es suficiente. Hizo un gesto a los dos hombres que estaban a su lado. Empezaron a arrastrarme fuera de la habitación. Cuando nos íbamos, pude escuchar a Khan gritando que no podía rendirme. Intenté quitarle la escopeta, pero fue un intento patético. No había nada que pudiera hacer. Me arrojaron a otra habitación. Esta vez era más grande. Supongo que el resto del culto también estaba allí, porque había unas 15 personas de pie, alineadas en el perímetro de la habitación. Todos con esas bolsas en la cabeza. También había una computadora instalada en el medio, con cables por todas partes. Me obligaron a sentarme en una silla frente a él, y me ataron las piernas. Adelante, todo el mundo está esperando. Al principio me negué. Realmente lo hice. Pero supongo que eso es lo que esperaban. Primero vino el submarino.
No sé si lo habéis experimentado, pero definitivamente no fue agradable. Sin embargo, tampoco fue suficiente. Sin embargo, lo que vino después casi lo fue. Uno de los hombres sacó un cuchillo mariposa y empezó a cortarme el dedo meñique. Despacio. Hizo esto en el transcurso de lo que pareció una hora. Luego vino la sal. Fue un dolor que trascendió todo lo que había sentido antes. Finalmente terminó cauterizándolo. Aún tienes 9 más. Puedes terminar con esto en cualquier momento. Puedes morir como se supone que debes hacerlo. Escucharlo decir esto me dio más motivación para decirle que se fuera a la mierda. Pero lo admito, estaba acercándome a mi punto de ruptura. La siguiente parte fue insoportable, más allá de lo imaginable. Empezaron a rasparme la piel del hombro. No habría sido tan malo si no fuera por el agua hirviendo que le echaron después. Ok, muy bien. Finalmente dije. Se detuvieron y empezaron a aplicar un poco de crema en la quemadura. Fue puro éxtasis. Escuché a Jackson exhalar lo que sonó como un suspiro de alivio. Chico inteligente. Sin embargo, todo esto fue una artimaña. Solo necesitaba un descanso por un segundo. Mi plan era llegar al mensaje y luego darle la vuelta a la maldita mesa. Si me iban a torturar hasta la muerte, saldría con fuerza. El espíritu humano es difícil de quebrantar. 1000 millones de pensamientos pasaron por mi cabeza mientras volvía a pasar por todo el maldito proceso. Recuerdos de familiares y amigos. Mejores tiempos. Resolví esos acertijos y encriptaciones hasta que esa maldita pregunta volvió a surgir. Quid queris, lo que significa, ¿qué buscas? Estaba a punto de realizar mi ola de destrucción cuando noté algo. Algo pequeño en la esquina del monitor. Era difícil leer, así que tuve que entrecerrar los ojos. Era un texto. Solo 2 palabras. En inglés esta vez. No te preocupes. Me quedé mirándolo por un segundo. ¿Qué diablo se suponía que significaba? Fue entonces cuando me di cuenta. Recordé lo que Ben le había dicho a Khan. Solo estaba Blake sentado frente a esa computadora en el sótano. Él era el único que miraba. Todos los que vieron esto se volvieron locos y se suicidaron. De alguna manera, la IA también lo sabía. Sonreí para mis adentros. Sentí que alguien me tocaba la espalda. No me digas que has cambiado de opinión. Podemos volver a cambiarlo. No te preocupes, respondí. Respondí la pregunta inmediata. Lo que también me busca. La familiar lista de enlaces pronto apareció frente a mí. Comencé a desplazarme hacia abajo, haciendo clic en varios enlaces, hasta que apareció una pregunta familiar en la esquina. Hice clic en sí. Y así, allí estaban. Los 4 eslabones. Me recosté en la silla. Bueno, ahí está. El primer enlace es el que están buscando. Vi cómo todos se reunieron a mi alrededor. ¿Esta es la primera vez que lo verás? Yo pregunté. Pude ver a Jackson asintiendo por el rabillo de mi visión. Blake cometió un error. Pensó que no estábamos preparados. Siempre estábamos listos. Me soltaron de la silla. Jackson puso su mano sobre mi hombro en agradecimiento. No lo sabes, pero acabas de hacer algo bueno. ¿Ben sigue vivo? Pregunté. Necesitaba saberlo. Jackson asintió. Bueno, ¿dónde está él? ¿Por qué importa esto en este momento? Solo quiero decirle que se prepare. Al menos eso le debo. Jackson suspiró. Sacó un trozo de papel, con una dirección y un código postal garabateados, y me lo entregó. Buena suerte con eso. Hizo un gesto a un par de miembros armados. Síganlo, en caso de que haya vuelto a mentir. Ellos lo hicieron. Apenas pude contener mi sonrisa mientras me acompañaban. Cerraron la puerta detrás de ellos y me apuntaron con sus escopetas.
Solo había una cosa que podía hacer en este momento. Solo esperé, escuchando atentamente. Hubo algunas voces ahogadas, antes del silencio. Empecé a contar. 1, 2, 3, 4. Y luego vinieron los gritos. Aunque lo esperaba, todavía me estremecí. Khan tenía razón. Esos sonidos no deberían haber salido de un ser humano. Los dos tipos que me custodiaban se volvieron locos. Uno de ellos corrió hacia adentro, y el otro tropezó. Estaba mirando de un lado a otro entre la habitación, así que lo desarmé fácilmente, y le disparé las rótulas. Supongo que se golpeó fuerte la cabeza contra el suelo, porque quedó inerte. Fue entonces, cuando la cacofonía de disparos comenzó a sonar desde el interior de la habitación. Duró unos 10 segundos, y fue seguido de silencio. Con una escopeta en la mano, entré. Los cuerpos yacían esparcidos al azar por la habitación. Trozos de los sacos de arpillera que llevaban, ahora estaban pegados a las paredes manchadas de sangre. El monitor estaba boca abajo en el suelo, fragmentos de pantalla por todas partes. Solo quedaba la figura retorciéndose de Jackson. Supongo que realmente se dedicó a esto. Estaba murmurando algo incomprensible, mientras se abría paso hacia una pistola perdida. Pensé en terminar el trabajo por él. Pero eso solo lo sacaría de su miseria. En lugar de eso, recorrí la habitación y saqué los cargadores y los casquillos de cada arma. Me dio una última mirada antes de irme. Su piel era más pálida que la nieve. Brazos y piernas temblando. Expresión una mezcla de shock, consternación y confusión. Parecía como si estuviera suplicando por algo. Simplemente le hice caso, y cerré la puerta detrás de mí. Esto es lo que él quería, ¿no? Caminé hasta la habitación donde todavía estaba Khan. Había recogido las llaves de uno de los cadáveres. En este punto, la crema en mi hombro y la adrenalina estaban desapareciendo. Una oleada de dolor me golpeó de inmediato. Tropecé un poco antes de llegar a la puerta y abrirla. Khan saltó cuando entré. Al principio pareció aliviado. Y luego horrorizado. Lo hiciste. Las palabras salieron de su boca. Solo negué con la cabeza. Exhaló con consuelo. Quería echar un vistazo rápido al interior de la habitación, antes de que nos fuéramos, solo para estar seguro. Jackson todavía estaba allí, retorciéndose violentamente en un rincón, de espaldas a nosotros. Esa fue la última vez que lo vi. Esto será una agradable sorpresa para alguien. Khan dijo antes de cerrar la puerta. Después de eso salimos de allí. Resulta que estábamos en el sótano de una fábrica abandonada, fuera de los límites de la ciudad. Regresamos a la ciudad haciendo autostop. Regresamos al departamento de Khan, donde decidió comprarme un boleto de avión de regreso. Esto es lo menos que podría hacer. Entonces, ¿a dónde? Dijiste que eras de Delaware. Miré la dirección que tenía en la mano. No. Primero necesito ir a Las Vegas. Khan se rió entre dientes. Bebiendo toda esta experiencia. Empezó a reservar el billete. ¿Quieres verlo? Pregunté, mientras terminaba. Él levantó una ceja. ¿Ver a quién? A Ben. Hizo una pausa, mirando al suelo por un segundo, antes de responder. No. No precisamente. Pero dile que le deseo lo mejor. Dile que tenga cuidado. Lo dijo en un tono tan sombrío. Me di cuenta de que solo quería terminar con todo este asunto, para no volver a pensar en ello nunca más. Ver a Ben no ayudaría en eso. Me dio algo de dinero para el taxi, antes de despedirnos. Tuve que preguntarle una última cosa antes de irme. ¿Crees que ese es el final de ellos? Lo pensó por un segundo, antes de responder. Tiene que ser. Empecé a dirigirme al aeropuerto. Debo decir que se siente raro caminar sin un dedo del pie. Me acostumbraré, supongo.
Una vez en Las Vegas, tomé otro taxi hasta la dirección. Era una casa en ruinas en medio de un barrio sospechoso. Me apresuré y comencé a buscar. Debí haber mirado todo el lugar antes de escuchar un suave gemido desde el sótano. Me apresuré y comencé a gritar el nombre de Ben. El gemido se hizo más fuerte. Provenía de una habitación en la parte de atrás. Probé el mango. Bloqueado. Finalmente lo derribé de una patada. El polvo me golpeó en la cara mientras entré. Ben yacía allí, sobre un colchón sucio en medio de la habitación. Tenía moretones por toda la cara y parecía que no había comido en días. Habían paquetes de ramen instantáneo esparcidos por todo el suelo. Se giró para mirarme y sonrió. Sabía que podías hacerlo. Él pronunció. Miré alrededor del cuarto, había un pequeño televisor aplastado contra el suelo. Sí, querían que lo viera en las noticias. Él sonrió de nuevo. Lo levanté y lo saqué de allí. Está bien, estoy bien. Dijo, mientras se estabilizaba. Una vez que estuvimos afuera, respiró hondo. Dios, ni siquiera quiero pensar en lo que atrapé en esa habitación polvorienta. Me reí. Esta mierda finalmente terminó, pensé. Ben se hizo revisar y curar. También me examinaron el hombro y el dedo. Terminamos jugando a las máquinas tragamonedas y luego yendo a un buffet de mariscos y a un bar de karaoke. Fue el mejor momento que he tenido en mucho tiempo. Me estaba preparando para partir a la mañana siguiente. Ben dijo que tenía trabajo que poner al día. A decir verdad, yo también. Quiero decir, no es como si mi trabajo estuviera esperándome cuando regresara. En realidad, nunca me dijiste para quién trabajabas, ni a qué te dedicas. Le dije, mientras nos disponíamos a salir del hotel. Él se rió entre dientes. Sí, eso fue a propósito. Oh, vamos, después de todo esto, ¿y todavía lo mantienes en secreto? Le di un empujón casual. Después de todo esto, ¿todavía quieres saber más? Me empujó hacia atrás. Fue mi turno de reírme. El viaje en taxi, hasta MC Carran, transcurrió en silencio. También lo fue el camino hasta la terminal. Yo regresaba a Delaware, y él iba a Corea del Sur. Finalmente habló unos 2 minutos, antes de su llamada de embarque. Me gustaría pensar que hago lo mejor que puedo, para tratar de proteger al mundo de la extraña mierda que habita en él. Para intentar proteger las cosas que la humanidad nunca debería ver. Guardarlos en contención para siempre. Me dio una palmada en la espalda antes de levantarse para irse. Manténgase en contacto, ¿sí? Sabes cómo encontrarme. Y así sin más, se fue. Esperé unos 30 minutos más, antes de que mi vuelo estuviera listo para partir. Dormí como un bebé, todo el tiempo que estuve en el aire. Cuando llegué a mi casa, había una cinta policial rodeándola. Llamé a la puerta de mi vecina, para preguntarle qué había pasado. Quiero decir, ya lo sabía, pero tuve que fingir algún tipo de ignorancia. Ella pareció sorprendida, cuando abrió la puerta para mí. Al parecer, vio a 2 hombres entrando a mi casa, y llamó a la policía, esa noche que fui al restaurante. Todo el mundo te ha estado buscando. ¿A dónde diablos fuiste? Fui a hacer turismo. Respondí. ¿Los atraparon? No, pero encontraron estas tarjetas raras por toda tu casa. Decían como F, T, L, O, G, en la parte posterior, algo así. ¿Quiénes diablos serán esos locos? Me reí para mis adentros, y le agradecí. Después de explicar la situación a la policía, y dar una declaración, finalmente volví al punto de partida. La normalidad. Poco después, encontré un nuevo trabajo, y volví a la rutina. Por fin se acabó. Pero, aunque trato de no pensar más en ello, parece una tarea desalentadora. A veces me quedo en la cama, mirando al techo, y tratando de imaginar lo que vi en mi cabeza. Todavía tenía demasiadas preguntas. Había otros 3 enlaces, ¿no?
¿Qué diablos eran esos? Intenté decirme a mí mismo que no me importaba. Pero era una mentira. Pienso en lo que Khan me dijo a diario. Tú y Blake son las excepciones. Tal vez eso signifique algo. Quizás significó algo. Siento que ese sitio me llama constantemente. Sé que suena extraño, pero puedo sentirlo. Esos enlaces están esperando a que alguien los vea por mí. La IA todavía intenta comunicarse también. He estado recibiendo pequeños mensajes en la esquina de mi pantalla, incluso cuando navego por la web. ¿Estás satisfecho? Es lo que dicen. Buena pregunta. ¿Lo fui?